Muchas gracias por acompañarnos en este último día de la semana, la primera semana del mes de julio, es día viernes 3 de julio del 2020. Les habla Ezequiel Trumpert. Tenemos, como siempre, muchísima información para compartir con todos ustedes. En primer lugar, les decimos que ayer se produjo el día donde más contactos intracomunitarios existieron desde el comienzo de la pandemia en el estado de Victoria, ya que hubo 77 casos nuevos, que es muy poco. Pero es la primera vez que hay tantos casos que no vienen del extranjero, sino que son casos de transmisión comunitaria. Quiere decir que el virus está circulando en Victoria cuando esto no ocurría hasta hace muy poco. En un momento vamos a recordarle las causas de por qué eso ocurrió. En este momento hay 332 infecciones en el estado de Victoria que no pueden ser localizadas, en el sentido que no se puede saber de dónde salieron, quién los contagió, que son 31 casos más de lo que había ayer. Mientras tanto, mucha gente se sigue tomando a la chacota esto. Una mujer que venía de Melbourne y que estaba esperando el resultado de su test de COVID-19, trató de entrar al estado de New South Wales por tren. Yo no sé cómo se dieron cuenta que era ella, pero en fin. Además, 5 personas que residen en los 10 suburbios de Melbourne que han sido designados como los más peligrosos, donde más existe el coronavirus, trataron de volar a Sydney y no les prohibieron la entrada cuando llegaron a New South Wales. Quiere decir que los reconocieron en el sentido de que pidieron los documentos y en el aeropuerto de Sydney, para, ¿cómo se dan cuenta? Le piden la licencia de conducir o un documento con su dirección. Puede ser de pensionado o de photo IDs que se dan y demás. Estos cinco individuos insólitamente no eran de Melbourne, eran 2 eran de Queensland, 3 era el territorio del norte o Northern Territory, y estaban volviendo desde Victoria, donde habían ido a visitar familia. Y no entiendo, en realidad no puedo entender, no nos han informado tampoco cómo hicieron para identificarlos, porque en este caso, si no vivían en los suburbios a que les estoy haciendo referencia, no tenían ningún documento que los podría vincular con esas direcciones. Hay una nueva orden de salud pública que la gente que viene de algunos suburbios de Melbourne son considerados de alto riesgo y por lo tanto no pueden pasar o hacer tránsito por New South Wales, punto y aparte. Y el ministro de Salud dijo que había sido, que él advirtió o alertó a los ministros de salud de Queensland y el territorio del norte acerca de la llegada de estos pasajeros que iban a tener que ser puestos en aislamiento. Yo, dijo, haciéndose el sheriff, tomé personalmente el teléfono, llamé a los ministros en esas jurisdicciones y les informé. Los 5 viajeros habían sido entrevistados por la policía de New South Wales cuando llegaron y les tomaron los datos y así aparentemente los identificaron. La cuestión es que ahora, ya con esas infecciones, tenemos más de 8.000 casos en Australia, a pesar de que hace mucho veníamos en 7.400, 7.500, pero esto, lo que pasó en Melbourne, hizo que los casos se dispararan, entre comillas, comparativamente. Para poner esto en perspectiva, ayer solamente en Estados Unidos hubo 44.000 casos nuevos, ¿no? Acá estamos hablando que hubo 300 y algo los últimos días y tenemos más de 8.000. Sí, yo sé que la población de Estados Unidos es mucho más numerosa que la población de Australia, pero también podemos comparar con otros países. Por ejemplo, en el día de ayer solamente en Chile hubo 2.650 casos nuevos y en Perú hubo 3.264. Y tanto Chile, no Perú, porque Perú tiene más habitantes que Australia, tiene 33 millones, pero Chile tiene apenas 19 millones y están con esas cifras. Por supuesto, las comparaciones son odiosas, esto no es una olimpiada, ni un campeonato mundial, ni mucho menos, pero estamos hablando de que en Australia se dispararon un poquito las infecciones, pero un poquito nada más. Por otro lado, tenemos que repasar por qué esto ocurrió. Esto es lo imperdonable. Ayer lo habíamos dicho que se sospechaba que muchos de los guardias de seguridad que estaban en los hoteles custodiando a la gente que allí estaba haciendo la cuarentena
habían tenido relaciones estrechas, por decirlo de una manera muy elegante, con las personas que supuestamente tenían que resguardar a que no hagan contacto con nadie. Bueno, ahora ya se sabe que muchos tuvieron relaciones sexuales con las personas que allí estaban. Eso realmente parece una cosa de locos, pero fue lo que ocurrió. Al principio nos habían dicho que estaban intercambiando cigarrillos, y aquí le dijimos que no lo creíamos. Bueno, ya está comprobado y se ha admitido que habían tenido relaciones sexuales. Y obviamente es muy difícil mantener el distanciamiento social en esas condiciones, como imagino usted supondrá. Entonces, esos guardias de seguridad se contagiaron de los que estaban allí, después se metieron al resto de la población, fueron a la casa, le dieron un beso a la mujer y empezó todo de vuelta. Pero la responsabilidad de esto la tiene el señor Daniel Andrews, porque cómo él subcontrató la guardia de seguridad para la gente que estaba haciendo la cuarentena. ¿Cómo hizo una cosa así? No podemos subcontratar la policía para casos de esa naturaleza. Además, fue el único estado que lo hizo. Aquí en New South Wales, por ejemplo, fue la policía. Y los otros, quien hacía la custodia, y la está haciendo todavía. Pasé ayer justamente por un hotel muy cerquita de mi casa, un Meriton, uno de esos hoteles Meriton, y siempre paso por ahí y está bloqueado por policías hace meses, porque hay gente que le ponen ahí, como yo no vivo lejos del aeropuerto, porque lo ponen ahí para que hagan la cuarentena. Pero son policías y no, pues está sellado, no parece Alcatraz. No puede entrar nadie, ni salir nadie tampoco, por supuesto. Pero Daniel Andrews, iba a decir Donald Trump, Daniel Andrews no tuvo mejor idea que poner a guardia de seguridad, que tienen otros códigos. No hace falta que entre. Mucha gente que nos escucha trabaja para seguridad privada y gente muy honorable y respetable, pero no todos son así. Y eso fue lo que terminó con esto. Felizmente está predominando la cordura y no ha habido, por ahora, por ejemplo, el territorio del norte, el Northern Territory, dicen que a pesar de que vino alguien que pasó por Melbourne que vino infectado, que es el primer caso que tienen desde abril, ellos van a igual abrir las fronteras a partir del 17 de julio. Espero que sí, pues yo tengo que llegar ahí al día 21. Y si no me dejan viajar porque realmente por el brote que han tenido en Melbourne, yo personalmente le voy a dedicar un programa a Daniel Andrews. Pero en fin, eso lo digo en broma, por supuesto. Queensland ya abren a partir del viernes próximo, el viernes 10 de julio. Usted va a poder, si vive en New South Wales, va a poder ir para allá. En New South Wales no tenemos ningún caso que valga la pena comentar. Todos los poquitos casos que hemos tenido de gente que viene del extranjero. Así que, por ahora, mi recomendación es que viva tranquila. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Como si no tuviéramos poco con la pandemia que ha cambiado la vida en el mundo, anteayer el primer ministro Scott Morrison dio un discurso seminal que no lo comentamos ayer porque queríamos tener más tiempo para leerlo más en profundidad, cosa que pudimos hacer ayer y comentarlo con ustedes hoy. Porque esto no es chiste, esto es en serio y es muy preocupante. Morrison anunció que Australia iba a aumentar sus gastos en materia de defensa militar en mayor medida que en ningún momento desde la última guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y que el gasto militar en Australia iba a ser el 2% del Producto Bruto. Estamos hablando de unos 270.000 millones de dólares. ¿Y por qué Australia de repente decidió hacer esto? Porque Australia en este momento está muy preocupada, no solamente Australia, sino todo el mundo, por el crecimiento y la belicosidad del régimen comunista o fascista, como usted quiera llamarlo, en China. China ha aprovechado esta pandemia que ella originó en su principio. Nadie dice que lo hicieron a propósito, por supuesto. No debe ser tan mal pensado, además, honestamente yo no lo creo. Y en vez de cooperar con el resto del mundo para lidiar con los efectos de la pandemia, en un esfuerzo mancomunado global, la realidad es que China eligió esta oportunidad para intensificar su dominación en Hong Kong, donde
prácticamente anuló todos los tratados que había hecho Gran Bretaña a partir de 1997 con Hong Kong para que sea un Estado independiente desde el punto de vista de sus libertades cívicas y cortes independientes, etcétera. Y se lo absorbió, se lo chupó directamente. Y Hong Kong hoy es prácticamente un territorio chino más, donde pueden arrestar a cualquiera y someterlo al régimen penal chino, que no le ofrece ninguna garantía, pero nada, y tiene más del 90%. Cuando uno va a la corte en China, más del 90% de los casos se lo juzgan en un día y son todos culpables, imagínense, ¿no? Bueno, en Hong Kong ya hacen lo que quieren. Los muchachos en Taiwán, que es un país muy, pero muy próspero, democrático completamente, están aterrorizados porque saben que si China los quiere invadir le van a poner resistencia por un rato nomás, pero el ejército chino es el segundo más poderoso del mundo, tiene una armada impresionante, una marina espectacular. Están también tomando medidas agresivas contra Japón, han colocado islas artificiales construidas en el mar del sur de China, han entrado en un conflicto en la frontera con India. El conflicto no fue de palabra, fue bélico. Murieron, que se sabe, 21 soldados hindúes. China e India comparten una frontera. Y ustedes ven que en este momento China tiene disputas comerciales con los Estados Unidos y tiene disputas comerciales con Japón, territoriales también con Japón, con India, con Vietnam, con Indonesia. Bueno, y Australia tomó la decisión de prepararse lo mejor posible para un conflicto bélico con China. Por supuesto que hoy ese conflicto bélico, bueno, la última vez que yo conté había más soldados chinos que ciudadanos australianos. Sería muy difícil, pero Australia está fabricando, o va a fabricar, no podemos fabricar, no tenemos cómo, va a comprar misiles, de manera tal que si China quiere atacar, se dan cuenta que no va a ser tráfico de una sola mano y que le puede llegar un misil y le puede llegar a doler. Esto que le estoy diciendo parece de ciencia ficción, pero no lo es. En el discurso que dio Morrison, dijo que el estado de la situación en el mundo globalmente es hoy, palabras sexuales de él, no mías, reminiscente de la década de 1930, y no estaba refiriéndose al clima en la Argentina en esa época, sino lo que estaba pasando en Europa con Hitler. Y dijo que tenemos un mundo muy inseguro, con muchos problemas geopolíticos y resquebrajado. Encima, la pandemia va a traer mucha miseria, va a haber muchos más líderes populistas, eso no lo dijo él, pero se da a entender, y Australia tiene que estar preparada porque hoy realmente no lo estamos. Australia prácticamente había delegado toda la defensa de su territorio a los Estados Unidos, que hoy en día con Trump tiene una actitud aislacionista, y si Australia no puede solamente depender del tratado de ANZUS que tiene entre Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia, porque, bueno, no podemos solamente tercerizar la defensa de la soberanía australiana. Es la primera vez desde la época de la década del 40 que Australia va a tener que priorizar el gasto militar. En el día de ayer le preguntaron a Morrison si le iba a dar preferencia a la gente que venga de Hong Kong, que se quiere escapar, porque vivían en un estado democrático con las mismas garantías que gozábamos nosotros aquí en Australia, y de repente se encuentran con que si simplemente hacen flamear una bandera de independencia, van presos, y ya han ido presos. Gran Bretaña le ha dado a 3 millones de ciudadanos chinos la posibilidad de residir en Gran Bretaña por 5 años y después aplicar para la residencia permanente y la ciudadanía. A 3 millones, Y Australia, cuando le preguntaron a Scott Morrison ayer si también pensaba en darle prioridad a quienes venían de Hong Kong, él dijo sí, les vamos a dar prioridad
y le vamos a permitir a los que vienen de Hong Kong que puedan instalarse en Australia. Porque la pregunta fue si él estaba perturbado por la represión china en Hong Kong y si Australia le iba a ofrecer refugio a los residentes de Hong Kong. Y Morrison dijo, la respuesta a ambas preguntas es sí y sí. Estamos considerando muy activamente estas propuestas y las vamos a poner en la mesa para discutir muy pronto. Los últimos toques ya los estamos dando y van a ser considerados por el gabinete y vamos a ofrecerles similares oportunidades a la gente de Hong Kong que lo que le ha ofrecido Gran Bretaña a los ciudadanos de esa pequeña isla. ¿Qué va a pasar con China? Bueno, no sabemos porque no es una democracia. Desde que asumió el presidente Xi Jinping, China cambió completamente el discurso. Era un país simpático hasta hace poco. Sí, que bien anda chino, yo iba a Shanghái, usted iba a Beijing, encontramos realmente un progreso extraordinario. Porque claro, China tiene muchísimo dinero, Occidente le permitió crecer, entrando en acuerdos comerciales absolutamente desfavorables para Occidente, pero los cuales mucha gente en Occidente se favorecía porque podían fabricar. Todo lo que usted está usando hoy era todo hecho en China, hasta el teléfono que atiende usted, aunque sea de Apple, de Cupertino, California, es en realidad hecho en China. Todo se hace en China, o se hacía. Y China creció, tiene un montón de dinero, y además China es fácil de administrar, porque lo maneja no tienen que preguntarle al Parlamento, Partido Verde, Partido Laborista, o lo que dice la ABC, o lo que dice Radio Australia, o lo que dice Canal 9. No, son 10 tipos, se reúnen, resuelven, y al que no le gusta le corta la cabeza. Es así. Entonces, mientras nosotros tardábamos 5 o 6 años en hacer un tranvía en Sydney que no sirve para nada, y que va más lento que una carreta, y que demoró, y que costó una fortuna, bueno, ellos en 5 años construyen un tren bala de 1.500 kilómetros. Y tienen ciudades, aeropuertos, una cosa descomunal. El país es una potencia hoy por hoy. Pero vino Xi Jinping y dijo, es un líder nacionalista, tiene una actitud belicista, desconozco cuáles son sus intenciones, no las ha dicho, quiere que respeten a China, pero no sé hasta dónde. Y la última vez que yo me fijé, en China había más gente que lugar. Y la última vez que yo me fijé en Australia, había más lugar que gente. Entonces la cosa es para preocuparse y ahora entienden por qué Scott Morrison hizo lo que hizo. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Este programa es auspiciado por mi estudio jurídico. Si quieren hacer cualquier tipo de consulta legal, llámame por favor al 0412-388-369, reitero, 0412-388-369, para evacuar cualquier tipo de consulta legal que desee realizar o cualquier otro trámite administrativo o burocrático que necesite hacer en materia de poderes o testamentos. Muchas gracias. Saliendo un poco de la obsesión con el coronavirus, ¿ustedes se acuerdan que hace un par de años hubo un caso de defamación del famoso actor que ganó un Oscar, el actor australiano muy conocido, muy buen actor además, Geoffrey Rush, a quien el diario Daily Telegraph difamó, diciendo que se había propasado con una actriz muy joven, una tal Erin Norville, que yo realmente desconocía, cuando estaban haciendo una producción del King Lear, del Rey Lear en el teatro de Sydney. Él negó que se había propasado con ella, la corte le dio la razón y le ordenaron que se le pague $850,000 en daños generales y agravados y casi $2 millones por pérdidas pasadas y futuras por el daño a su reputación, por los roles cinematográficos que aparentemente él no pudo asegurar por todas las cosas que se dijeron de él. News Limited, a través de sus abogados, la compañía cuyo accionista principal es Rupert Murdoch, apeló y la Corte Federal de Australia lo sacó corriendo y no le dio lugar a ninguno de los fundamentos de la apelación. Por lo tanto, él va a cobrar ese dinero.
En una declaración, el diario Daily Telegraph dijo que estaba decepcionado de la decisión y que no había dado marcha para atrás en lo que el juez de primera instancia había considerado era la falta de credibilidad de la mujer que había acusado al señor Rush. Y por lo tanto, que mientras ellos respetan lo que dijo la alta corte, el diario dice que este caso expone la inconsistencia y lo poco adecuadas que son las leyes de difamación en Australia, y por lo tanto pidió que haya una urgente reforma legislativa, etcétera, etcétera. Yo me dedico a esto, como soy abogado, lo miro y le tengo que decir, mi estimada gente del Daily Telegraph o estimado cualquier medio de prensa, a ver si se empiezan a cuidar antes de empezar a publicar cualquier porquería y pescado podrido que les tiran por ahí, aparece en las redes sociales, ensuciando el buen nombre de mucha gente que después no puede ni defenderse, y aunque un gane en una corte de difamación, tiene su reputación destruida de por vida. Porque acá aparentemente ya hay vía libre, cualquiera puede decir cualquier cosa sobre cualquier persona que hayan pasado 50 años, o 30 años, o 15 años, y dice, no, me tocó la pierna hace 15 años en una cena. ¡Horror! Yo no digo que no hay hombres que hagan esas cosas y que merezcan que les caiga la ley encima, eso no. Yo no voy a defender a nadie, me parece cualquier hombre que se propasa con una mujer, o una mujer se propasa con un hombre, aunque es al revés generalmente, no tiene ninguna simpatía. Pero el daño reputacional a la salud mental que se le hace a una persona cuando aparece alguien diciendo cualquier cosa por ahí, de que me tocó un seno o esto o lo otro, es después imposible dar vuelta. Y en este caso, ¿por qué Jeffrey Rush pudo dar la vuelta? Porque Jeffrey Rush es multimillonario. Y Jeffrey Rush tenía los recursos económicos como para poder hacer un juicio al Daily Telegraph. Porque la gran mayoría de nosotros no podemos hacer eso. Porque un juicio de difamación como que acaba de ganar Jeffrey Rush le haber costado más o menos $1 millón en horarios profesionales. Se lo digo en serio. Es más, me acuerdo que hace un año tuve una charla con el barrister que lo representaba, no voy a dar el nombre porque son varios, uno de los barristers que lo representaba, y me decía que ellos pensaban que iban a ganar, pero nunca se sabía. Porque cuando uno hace un juicio por difamación, a lo mejor sale alguien de un lado como usted ni se imaginaba y empieza a hablar mal de usted y dice que usted le hizo tal cosa que después no puede ni siquiera probar, porque es muy difícil probar lo negativo. Pero en esta era de histeria que estamos viviendo, usted me dirá, bueno, qué fenómeno, así que por primera vez muchas mujeres que han sido acosadas y abusadas pueden hablar. Eso es cierto, es verdad. Pero para hablar hay que tener pruebas y para ensuciar hay que tener evidencias. Y muchas veces se han lanzado a hablar sin ninguna de las dos cosas. Y para peor, los medios de prensa han salido a republicar lo que han dicho sin ninguna base ni fundamento. Y si a usted no le gusta lo que le digo, porque puede diferir conmigo, yo lo acepto, piense ¿cómo se sentiría usted si de repente alguien dice que usted abusó a un chico, o a una chica, o a un menor, o una mayor, hace 15 años, y le meten una denuncia por eso? Y lo publican en todos los diarios. ¿Cómo hace usted? ¿Cómo vuelve a su casa? Usted le va a decir a sus seres queridos, mira, yo no tengo nada que ver con esto, pero sus seres queridos van a tener un trauma de por vida. ¿Le creerán? ¿No le creerán? Entonces, lo bueno que tiene este fallo es una advertencia a los medios que para publicar hay que tener fundamentos, hay que tener evidencias. Y si no, no se puede dañar el buen nombre de las personas porque sí. Y además, para titilar a la audiencia, porque esto vende muy bien y hay que vender más publicidad. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Está el estado de psicosis que existe por el coronavirus, que le voy a tener que contar algo porque tengo obligación de contárselo. Resulta que una persona que vive en Sydney, que se pasó 2 semanas en un hotel en cuarentena en Victoria, testió positivo por el COVID-19 después de haber regresado a Sydney. Y como esa persona trabajaba en un supermercado, en el supermercado de Woolworth, en la zona de Balmain, ¿sabes dónde queda Balmain? Eso ha provocado que 50 personas que trabajaban en ese supermercado
se hayan tenido que autoaislar, autoconfinar, y el ministro de Salud de New South Wales advirtió que cualquiera que haya ido al supermercado de Balmain, que imagino serán miles de personas, que estén alertas. Y aparentemente la persona acababa de regresar de Bangladesh y había estado en cuarentena en un hotel en Melbourne. Él le habían pensado que no estaba en estado de infeccioso, a pesar de le dado positivo el test. No me pregunten cómo pasó eso, porque no se lo puedo contar, pero eso fue lo que pasó. Uno de los sanitaristas del gobierno de New South Wales, un tal Kerry Chant, dijo que no todas las personas que testean positivo de coronavirus tenían que permanecer más de 14 días en los hoteles en cuarentena. Y si uno no tiene síntomas por 3 días y han pasado 10 días desde que uno tuvo los síntomas, se considera que esa persona no es infecciosa o no está infectada. En este caso, el hombre había trabajado en la sección donde ya está el self-service, ¿ve? Donde uno, en vez de pasar por caja, uno escanea los productos. Bueno, y lo consideraban una persona de bajo riesgo, y que en Woolworth no hubo ningún tipo de aglomeramiento, por lo tanto no creen que haya un problema. Pero fíjense hasta dónde hemos llegado. Vamos a cerrar todo porque habría un caso de coronavirus. A mí me gustó más lo que dijo la médica a cargo del equipo sanitario del Northern Territory, que tuvieron un caso y de una persona que vive allí en el territorio del norte, pero que regresó a Australia a través de Melbourne y se contagió allí. Y dijo, nosotros no vamos a cambiar ni cerrar nada, tenemos que estar preparados para que esto ocurra, porque sabíamos que esto iba a ocurrir. El virus no ha sido erradicado y tenemos que acostumbrarnos a vivir con el virus. Por lo tanto, estamos preparados para aislar a la gente que se contagie, pero la vida tiene que seguir. Yo casi le hago un monumento. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Y le decía que quería hacerle un monumento porque hay algo que a mí no me entra a la cabeza. Hasta que no haya una vacuna, alguna vez si hay alguna vacuna, siempre van a existir estos casos de coronavirus, siempre va a haber algún tipo de rebrote. Estamos hablando de Australia, el resto del mundo es un desastre, pero aquí en Australia siempre va a haber algún rebrote, y cada vez que haya algún rebrote vamos a cerrar el supermercado, vamos a cerrar las fronteras. ¿Qué vamos a hacer? ¿Así vamos a vivir? Es la pregunta que yo me hago, porque el virus no va a desaparecer, vamos a tener que convivir con él. La tasa de mortalidad sigue siendo bajísima. Y no podemos entrar en histeria cada vez que esto ocurra, porque la economía sufre muchísimo, y la salud mental también. Y le voy a contar algo. Esto no es un invento mío. ¿Sabe cuánta gente en Australia hoy depende de lo que se llama en inglés food banks, y que en castellano se dice popularmente ollas populares? ¿Sabe cuántos australianos hoy en día tienen que ir a las ollas populares para poner comida sobre la mesa? 1.400.000 australianos, señoras y señores. 1.400.000 australianos desesperados tienen que ir a las ollas populares para poder comer. Y si el JobKeeper termina, como se dice que va a terminar el 30 de septiembre, las entidades de caridad se van a ver abrumadas por los desempleados y también por muchos inmigrantes que no tienen visa de residencia permanente, y de manera tal que no pueden acceder a ninguno de los subsidios, y a los que tienen visa de estudiante, que antes podían trabajar 20 horas por semana legalmente, muchos trabajaban más, y no consiguen trabajo de nada. Y reitero el número, 1.400.000 australianos hoy dependen de ollas populares. Entonces, cuando veníamos diciendo aquí y seguimos diciendo que el tema del coronavirus hay que relacionarlo con la economía porque también afecta a la salud si cerramos la economía, no estábamos hablando en vano. Esa es la realidad. Y además, claro, que la siguiente sigue sacando plata de su cuenta de superannuation. Pueden sacar a partir del 1 de julio hasta $10,000, les aclaro. Esa cuenta de superannuation, lo que provocó que hace un par de días colapsara el sitio de internet de la Australian Taxation Office, donde hay que hacer la aplicación, pues la gente no saca plata de la cuenta de superannuation para comprarse una motoneta
o irse de viaje, saca porque no tienen para morfar, no tienen para comer, no pueden pagar la hipoteca. La cosa es complicada en serio, ¿eh? En este momento hay más de 1.700.000 australianos que están en Job Seeker, que es el seguro de desempleo, y 3.300.000 australianos que están recibiendo el generosísimo JobKeeper, que en realidad es un escándalo, que mucha gente que lo cobra no lo debería cobrar. Pero tampoco podemos culpar al gobierno por eso, porque tuvieron que reglamentarlo y sacarlo de la noche a la mañana, literalmente, y no quisieron hacerlo means-tested, o sea, no quisieron hacerlo conforme a si usted o no, cuál era su patrimonio, que me parece disparatado. Usted puede tener una fortuna de $10 millones y cobrar el JobKeeper. En serio se lo digo, yo conozco gente que lo está haciendo. Ilegal, yo no los culpo, porque es legal. Es legal. El Chief Executive del Food Bank Australia dijo que hubo un aumento del 78% de la cantidad de gente que necesita comida desde que empezó la pandemia. Y que hay ahora, como le dije hace un momento, 1.400.000 que están necesitando apoyo. Y antes de la pandemia era la mitad, 815.000. Y no hay ningún tipo de señal de que los estudiantes internacionales, los pensionados, las madres solteras y que tienen visas temporarias paren de ir a las oficinas a las instituciones de caridad por ayuda. Esa es la realidad de Australia hoy por hoy. Nos estamos recuperando, pero no tanto como algunos medios quizá les estén informando. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Mientras le contamos lo que está pasando en Australia, el resto del mundo es muy preocupante, no solamente el tema del coronavirus. La consideración de líderes autoritarios que prácticamente desprecian la democracia en países influyentes y poderosos es llamativa. Acaba de haber no sé si usted lo sabe, pero acaba de terminar un referéndum en Rusia y el presidente actual, Vladimir Putin, si gana el referéndum, que va a ganar seguro porque él, mejor no digo nada, ¿sabe qué? Va a poder ser presidente hasta el año 2036. No 2026, quizás serían 6 años más. Estamos hablando de 16 años más. Y el referéndum sobre las enmiendas constitucionales van a permitir o podrían permitir que Putin extienda su mandato hasta ese año, 16 años más. Ahora, claro, va a haber elecciones en ese momento, pero si no tiene nada mejor que hacer, preséntese contra Putin y vamos a ver cómo le va. Entonces, le acabo de decir que China está manejado en este momento por un emperador, Xi Jinping, que es presidente vitalicio. Puede ser reelecto todas las veces que quiere si él controla el comité del partido, pues los chinos no votan, usted sabe que no votan como acá. Entonces, a menos que los saquen los mismos gente del partido en una zonada interna militar, o no militar, o una zonada interna, y lo saquen, pero, él se queda ahí para siempre. Y Putin lo mismo. Estamos hablando de los 2 de los 3 ejércitos más poderosos del planeta. Entonces, ¿vio por qué Australia está reforzando su defensa? Mientras tanto, el desastre en Brasil supera toda proporción. Ya se tiene más de 60.000 casos, 60.000 muertos, y ayer solamente murieron 1.057. En California, en Estados Unidos, tuvieron que dar marcha atrás en la reapertura de restaurantes y cines por el aumento de casos. O sea que la apertura le salió al revés. Estados Unidos ayer, debo corregir, al principio les dije que habían existido ayer 43.000 nuevos casos, no, fue un error, le había leído mal, eran 54.000. 54.000. Y 52.000, lo tengo acá enfrente y me confundo.
Y ahora viene este sábado, es el 4 de julio, que es el Día de la Independencia. Yo pasé varios 4 de julio en Estados Unidos. El año pasado, 4 de julio, estaba en Estados Unidos. Son fiestas hermosas, era una fiesta, estaba en Chicago, una fiesta realmente. Y ahora es un velorio. Trataron de abrir y se encontraron que tenían casos de coronavirus hasta debajo de los semáforos. Y en este caso tienen 2.682.000 casos positivos. Si bien está cayendo el número de fallecidos, igualmente en las últimas 24 horas murieron 706 y ya perecieron 128.000 personas. Tan solamente en la ciudad de Nueva York, solamente en la ciudad de Nueva York, murieron 23.000 personas. Después le sigue New Jersey con 15.000 muertos, Massachusetts con 8.000 e Illinois, justamente Chicago, lo que acabo de decir, Chicago, la capital del estado de Illinois, con casi 7.000, 6.951 para ser precisos. En cuanto a contagios, California es el segundo estado solo por detrás de Nueva York, con 234.000 casos. Y por el aumento significativo, el gobernador de California, que si fuera un país independiente, sería uno de los países más poderosos del mundo, claro, anunció que el Estado va a sacar drásticamente la reapertura. Mientras tanto, en Chile, les decía al principio, hubo 2.650 muertos, en Perú hubo 2.650 casos nuevos y 65 muertos. En Perú hubo 3.264 casos nuevos y 183 muertos. Perú ya lleva casi 10.000 casos de víctimas fatales. Chile, depende cómo los cuente, porque no se han puesto de acuerdo y no quiero entrar en política chilena porque es terreno de arenas movedizas para mí, porque no lo conozco bien y no quiero dar opinión, pero en Chile ya hay 5.753 casos, pero se habla de que en realidad son muchos más. En México la cantidad de muertos son 27.770. Y en Colombia, 3.470. Argentina, en este momento, tiene 1.351 fallecidos. Son los países de Latinoamérica donde menos gente ha fallecido, sin contar, por supuesto, Uruguay, que tiene una población mucho más pequeña, donde han fallecido menos que 22 o 24 personas. Muy bajo. Y leí el otro día, ayer, en el Financial Times, un artículo muy elogioso acerca de la presidencia que está haciendo Luis Lacalle Pou en relación a la pandemia, que fue el país con más éxito, pero también decían algo que es cierto, que Uruguay es un país de muy baja densidad poblacional y muy baja densidad urbana, sacando Montevideo. De manera tal que es un país donde controlar la pandemia es fácil, como luego es fácil controlar la pandemia en Australia, donde la gran mayoría de la gente no vive en propiedad horizontal y no vivimos hacinados, ¿no? Pero por supuesto eso no quita que hubo mérito por parte de las autoridades uruguayas, ni mucho menos. Podríamos seguir hasta el cansancio, pero en algún momento tenemos que parar. Y muchas veces, les soy sincero, cuando llega el fin de semana, hoy es viernes, cuando apagamos el micrófono, por 2 días no quiero leer nada, porque para hacer estos programas uno tiene que leer demasiado. Y a veces no sé si es bueno para uno, pero es parte del trabajo que elegimos tener y nos complace estar con todos ustedes. Una vez más le queremos agradecer a todos por la enorme cantidad de mensajes que nos hagan llegar, no solamente a las redes sociales, que lo pueden ver cualquiera, sino muchísimos mensajes que nos llegan a través de emails, a través de mensajes de WhatsApp, a través de mensajes privados por Messenger y de todos los medios que existen hoy para comunicarse con los demás. Así que les agradecemos muchísimo el apoyo, el cariño, el reconocimiento, que no solamente tiene que ser extendido a mi persona, sino a toda la gente de Radio Austral que hace posible que estos programas, en este momento tan cruciales para Australia y para el mundo, estén saliendo al aire por todos los medios que estamos saliendo al aire en forma gratuita, tanto la 87.8 FM como la aplicación de Radio Austral, que usted me imagino que ya habrá descargado a su teléfono, y si no lo hizo no entiendo cómo o por qué, y también mucha gente que nos escucha a través de nuestro canal de YouTube, al cual pueden acceder a través de la página de Facebook de Radio Austral, Austral la Primera, o mi propia página de Facebook, o la página de internet de quien les habla y la página de internet de Radio Austral. Disfruten el fin de semana, yo voy a tratar de hacer lo mismo. Descansen, vivimos el mejor país del mundo, muchachos. Disfrútenlo. Será hasta el lunes.